Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Continúan las emergencias en Anolaima, en el departamento de Cundinamarca, por el desbordamiento de la quebrada del Amarillo, producto de las fuertes lluvias de las últimas horas. Las autoridades monitorean los ríos Bogotá y Ucurí. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que ya fue identificada la sustancia que habría generado la intoxicación de los 3 menores de edad y un adulto que se vieron afectados y que desencadenó la muerte de 2 menores. El distrito descartó intoxicación por alimentos. La Cancillería confirmó la muerte de la colombiana Andrea Jiménez Castiblanco en la tragedia por el desplome de una discoteca en República Dominicana. Se trata de la primera víctima mortal de nacionalidad colombiana. El reporte oficial es de una colombiana fallecida y 2 heridos, una mujer y un hombre que actualmente están hospitalizados, pero sin compromiso vital. Según el último reporte de las autoridades dominicanas, la cifra de muertos por el colapso del techo de la discoteca ascendió a 221 personas. En las últimas horas fue sepultado el merenguero Rubí Pérez, quien fue despedido por su familia, amigos y seguidores. Luego de que el presidente Gustavo Petro diera un ultimátum a la industria del gas para que, según él, dejara de especular, la industria le respondió que es hora de que le crea sus propias entidades, a las que el gobierno son las que advierten que hay faltante de gas natural. Por su parte, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en un claro mensaje al gobierno, aseguró que el gas natural no es un capricho, sino el eje del desarrollo sostenible para el país y el rey de la transición energética. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro insistió en que el país no hay una crisis de seguridad. Sin embargo, admitió que los homicidios han aumentado en 2 meses con respecto a la cifra del año anterior. Cali registra 50 casos más que Bogotá, 34, y Pereira con 29, según dijo el jefe de Estado. A Barranquilla nuevamente le quitaron la logística para la realización de un evento mundial después de la cancelación de la sede de los Juegos Panamericanos. Ahora el presidente Gustavo Petro decidió retirarle la sede para el Foro Global de Migración y Desarrollo. A 2 meses de su celebración, el evento se realizará ahora en Riohacha, en el departamento de La Guajira. El general en retiro Humberto Guatibonces, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue declarado inocente por un juez que lo eximió de los cargos que lo vinculan con una red ilegal de interceptaciones a empresarios, políticos y abogados. La Fiscalía apeló la decisión. La Fiscalía imputó cargos al expresidente de la nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, junto a otros exdirectivos de la entidad por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de facturas y la desviación de más de 70.500 millones de pesos correspondientes a deudas con diversas IPS. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó el brutal ataque del que fue víctima una mujer de la Comuna 3 del municipio que fue atacada cuando regresaba a su casa. Denunció que el agresor fue capturado en flagrancia, pero que el caso fue clasificado como lesiones personales y remitido a conciliación. La Corte Suprema de Justicia emitió la orden de captura y condenó 22 años y 6 días de prisión al exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, por su participación en un entramado de corrupción que dejó un detrimento superior a los 24.000 millones de pesos. Una persona muerta y al menos 20 heridos dejó anoche el accidente en un bus de la empresa Comotor que chocó con una tractomula en la vía Bogotá-Girardot a la altura del municipio de Granada. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora 5 de la mañana, 35 minutos. Hoy es viernes, que es una estupenda noticia. Bienvenidos, muy buenos días. Tenga cuidado quienes van a salir esta Semana Santa, que está comenzando la Operación Éxodo, porque hay 2 accidentes graves esta madrugada, uno en la línea, otro en la vía entre Bogotá y Girardot. Y está lloviendo en Medellín, llueve en Cali, va a llover en Bogotá durante todo el fin de semana, durante toda la Semana Santa, así que hay que tenerles, recomiendo, particular cuidado. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora, viernes 11 de abril, temas de conversación,
temas en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, esa es una de las principales tendencias este viernes, numeral Semana Santa, por quienes ya están pensando en sus viajes, pero también en las actividades propias de la que se considera la Semana Mayor, y mucha expectativa en las redes sociales del mundo por lo que va a pasar esta semana con el Papa Francisco. Esas dos tendencias, esas dos miradas de esta semana se están mezclando en una conversación que comienza con ese numeral Semana Santa en todas las redes sociales. También es tema de conversación el fútbol, por lo que pasó anoche en torneos internacionales. Tendencia Bucaramanga, el Bucaramanga en Colombia, que de visita le ganó a Racing 2-1 en la Copa Libertadores. Pero también es tendencia Atlético Nacional, que perdió 3-0 con goleada, derrotado ante Internacional de Brasil. Y hay mucha polémica con el arbitraje en el partido de Atlético Nacional, y eso es lo que es tema de conversación a esta hora alrededor del fútbol, que se suma. Siempre que perdemos le echamos la culpa al árbitro. Muchos hinchas de Nacional están esta mañana culpando al árbitro de haber perdido 3-0. Pero le decía que esto, que tiene que ver con equipos colombianos, se suma a la tendencia de lo que pasó anoche en Santiago de Chile. Ya son 2 muertos confirmados por los desmanes, los desórdenes. La estampida después del partido de Colo-Colo. Sí, señor, que era un partido que al final tuvo que ser suspendido entre Colo-Colo y Fortaleza. Todo empezó, creen las autoridades, cuando unos hinchas intentaron meterse a la fuerza al estadio. En ese proceso se les cayó una reja encima y murieron 2 hinchas. Y esa muerte provoca la estampida, los desórdenes, los desmanes, y al final tienen que suspender el partido. Son también imágenes muy virales esta mañana. Ahora, como hay noticias malas, Camila, para Nacional, que perdió, para lo de Chile, por la estampida, por la tragedia en el Estadio de Chile, también hay noticias buenas, que es para la gente del Bucaramanga. Ah, sí, que están celebrándolo por el 2-1. Por el triunfo jugando ante un equipo grande de la Argentina, ante Racing. Ya les vamos a contar de las buenas y de las regulares noticias en materia deportiva. Sí, señor. Y por último, la última conversación que es tendencia a la gente, en Colombia. A los leopardos que están celebrando en Bucaramanga muy merecidamente. Siempre hemos creído en el Bucaramanga, y le decía que la última tendencia, la última gran conversación en redes sociales en Colombia es patria potestad. Toda la polémica que hay por la desafortunada frase que, sabe, Néstor, yo quiero pensar que fue una equivocación, que no es que lo crea, pero lo dijo el ministro de Salud de Colombia, hablando de vacunación. Lo dijo muy convencido. Sí, él lo dijo muy convencido, que la patria potestad de todos los menores de edad es del Estado colombiano. Eso es una barbaridad. Eso es no asesorarse, eso es hablar por hablar, es una teoría, es un estropicio de carácter mental, jurídico, que no tiene ninguna explicación. Lo del ministro de Salud, francamente, es una amenaza inaceptable decir que la patria potestad es del Estado colombiano. La patria potestad es de los padres de familia. Claro. Es un derecho, es una responsabilidad que asumen cuando los hijos no se han emancipado, y el ministro no tiene ni idea de lo que está hablando. Ahora, que si el papá no se porta bien, si maltrata al niño, pues el Estado puede intervenir, por supuesto, es diferente. De ahí a que el señor ministro vaya a ejercer la patria potestad de mis hijos, de sus hijos, hay una diferencia gigante. No, claro, el ministro, hay un camino larguísimo. haciendo gala, yo espero que el tema de salud lo maneje un poquito mejor, porque en el tema jurídico el ministro está totalmente rajado, pero es un tema de lógica. La patria potestad la ejercen los padres de familia. Y no hay una confusión también del ministro de patria potestad y custodia, que es otra cosa, la otra figura, la custodia que puede tener otro familiar del niño o incluso el ICBF, pero la patria potestad es de los padres, aunque el ministro dice ayer que es del Estado, y esa es la gran polémica en redes sociales. Ahora, en una situación en riesgo de los niños, el Estado puede intervenir. Sí. Que es diferente, señor ministro. Esto que usted está diciendo sonó a amenaza. Lo dijo el ministro hablando de la vacunación, porque estamos en epidemia de fiebre amarilla, que es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito en zonas bajas, templadas, selváticas. Ahora que usted va a viajar, tenga cuidado no solo con las carreteras, sino también con el dengue, con la fiebre amarilla. Esto es lo que dice, escúchenlo ustedes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede Bienestar Familiar.
Ya hay, y queremos decir, hay una alcaldía que lo ha hecho muy bien. Ya ha reportado más de 20 casos para que el Instituto Nacional de Salud intervenga para que estos niños... La patria potestad no es cierto. Usted, padre de familia, si escucha a un ministro del gobierno diciendo esta barbaridad, este absurdo, esté tranquilo porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Se le armó al ministro innecesariamente porque él estaba haciendo una invitación para que las familias, y en eso tiene razón, hay que vacunar a los niños por el tema de la fiebre amarilla. Es una vacuna relativamente fácil de conseguir. Hablando sobre el tema de la patria potestad, el senador Mauricio Giraldo. La patria potestad le pertenece a los padres, no al Estado. Esto está amparado en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que dice sobre el derecho fundamental de los niños de tener ciertamente una familia y ser educados en ella. El Código Civil, en el artículo 253, dice claramente que la potestad de sus padres es de los hijos, es de los padres. Y ciertamente la naturaleza lo dice claramente. Pues claro que la responsabilidad del ejercicio sobre los hijos que no se han emancipado, que no se han ido del hogar, el ejercicio de esa autoridad lo ejercen los padres de familia. Lo del ministro, dicho que es cierto que estamos en epidemia de fiebre amarilla, es un acto de irresponsabilidad absolutamente innecesario, absolutamente ignorante. Hablando de la fiebre amarilla, tenga usted cuidado porque la fiebre amarilla se transmite en municipios que están por debajo, más o menos de 1.800 metros sobre el nivel del mar, es decir, municipios templados, la inmensa mayoría en 27 departamentos de Colombia. La directora del Instituto de Salud, Diana Pava. Lo primero es lo que se conoce como declaratoria de emergencia y está específicamente enmarcada para los municipios que presenten casos humanos de fiebre amarilla en los últimos 6 meses. Asimismo, para los departamentos que presenten casos en más de un municipio en los últimos 6 meses y también en los departamentos en donde se observe un patrón de desplazamiento de transmisión del virus, como anteriormente. Hay que vacunar urgentemente, especialmente a los menores de edad de 18 años y a los mayores de 59 años de edad, que son las tablas etarias que han creado las autoridades sanitarias de Colombia. Con época de lluvias, en época de vacaciones, por supuesto, es mayor el riesgo de este brote de la fiebre amarilla. El viceministro de Salud, Jaime Urrego. Personas sin vacunar, municipios por debajo de los 2.200 metros y mosquito volando. Y si además hay corrientes de mineros, recolectores de café, hay turismo que va desde un extremo al otro, entonces se configura el riesgo. Entonces lo que hemos hecho de manera preventiva es escalar esta alerta y decir qué municipios están en alto riesgo, cuáles en mediano y bajo riesgo, pero sobre todo, como claro, viene en la medida en que está más alto, hay menos posibilidades de que esté este mosquito volando y que haya picaduras. En total ya son 22 personas muertas, 52 contagios de esta fiebre amarilla en las últimas horas. Y claro, entre más municipios hay de tierra templada o caliente, más riesgo de la fiebre amarilla. Fernando González. Néstor, muy buenos días. Uno de los focos que preocupa a las autoridades es el que se presenta en Ataco, sur del Tolima, ya que allí, en lo que va corrido del último mes, se han confirmado 7 casos. 4 de ellos son fallecimientos. Las cifras que mantienen en alerta epidemiológica al departamento las entrega en Blue Radio la Secretaría de Salud, Catherine Rengifo. Son 52 casos confirmados que tenemos al día de hoy, con 22 mortalidades. Pero decirles que hemos trabajado de forma acelerada para tener vacunación. A hoy tenemos 73.000 dosis aplicadas solamente en los municipios que tenemos en emergencia sanitaria y los que tenemos en el corredor epidemiológico para hacer la contención de casos. Saber que la única solución que hoy tenemos en nuestras manos es la vacuna. Pese a que se han registrado 8 muertes de primates no humanos, Zuliana Sánchez, coordinadora de control y vigilancia de Cortolima, asegura que no son transmisores de la fiebre amarilla. Importante aclarar que no es correcto decir que los primates, los monos o los micos son reservorios de la fiebre amarilla. No es un concepto adecuado.
La fiebre amarilla es una enfermedad de transmisión vectorial, que es un mosquito. Los turistas que lleguen al departamento del Tolima para la Semana Mayor se les exigirá el carné de vacunación. Habrá puestos de control y vacunación en los municipios fronterizos, a saber, Melgar en el oriente, Cajamarca en el occidente, Honda, Fresno, Murillo en el norte, Natagaima en el sur por las vías nacionales y también los que conectan vías terciarias y secundarias. En Ibagué, Fernando González, Blue Radio. Fernando, es solo picadura de mosquito como se transmite la fiebre amarilla. Gracias. 5 de la mañana, 45 minutos. Y hablando de salud, atención, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por el robo en la nueva EPS a José Fernando Cardona, que fue su presidente, y a tres directivos de la entidad por su responsabilidad. Ocultaron facturas, desviaron 70.000 millones de pesos en esa nueva EPS que se encuentra intervenida, de la que tanto ha hablado el presidente Petro. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Los presuntos delitos que el ente acusador imputó contra José Fernando Cardona Uribe, quien dirigió la nueva EPS desde 2009 hasta comienzos de 2024, son falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos del sistema de salud y peculado por apropiación. Los imputados no aceptaron los cargos y la juez del caso rechazó la solicitud de imponer medidas de aseguramiento en centro carcelario para 3 de ellos. Sin embargo, siguen vinculados al proceso. De acuerdo con la Fiscalía, entre 2019 y 2023 se habría ordenado por instrucción de la gerencia de la nueva EPS no procesar la totalidad de la facturación radicada por las IPS. Esta situación presuntamente generó que la información consignada en los estados financieros de la entidad durante ese periodo no fuera del todo real ni fidedigna, pues se omitía el registro completo de la facturación, lo que habría ocultado el alto grado de endeudamiento y el verdadero costo que al parecer tenía la EPS. La Fiscalía señaló que dicho ocultamiento de información pudo haber inducido al error a funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, quienes renovaron la autorización para que la entidad continuara prestando servicios de aseguramiento a sus afiliados. A través de un comunicado, la defensa de Cardona Uribe precisó que en la imputación no se ha hablado de 5 billones de pesos, como ha sido manifestado por el presidente Gustavo Petro en un trino contra la familia Vargas Lleras, y que ni el doctor Cardona ni los terceros se han apoderado de recursos. Según la defensa, dichos fondos permanecieron en la compañía y se destinaron al pago de deudas anteriores por los servicios de salud brindados a los colombianos afiliados a la EPS. Por su parte, Enrique Vargas Lleras, exdirectivo de Nueva EPS, calificó de mentiroso al presidente Petro, señalando que la Fiscalía dejó sin soporte sus acusaciones sobre el destino de los recursos de la EPS y que el juez de garantías resolvió este caso y no encontró ningún tipo de conducta por fuera de la ley. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, 5 de la mañana, 48 minutos. Está terminando hoy el Congreso de los Productores de Gas en Cartagena, en donde ha habido una evaluación de la falta de gas en Colombia y de la política del gobierno nacional alrededor de la producción de hidrocarburos. Dice la presidenta del gremio de Naturgas que el gobierno está presentando cifras solamente creadas por el gobierno, que no corresponden a cifras oficiales. Hablando desde el Congreso de Naturgas, dije Cartagena, Congreso de Naturgas en Barranquilla, la presidenta del gremio, Luz Estela Murgas. Las cifras relacionadas con los faltantes de gas natural no son cifras de Naturgas, no son cifras de los agentes del mercado. Son cifras que produce la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que produce el Ministerio de Minas, que produce la Unidad de Planeación Minera Energética, que produce el gestor de mercado contratado por la CRIC. La realidad supera cualquier narrativa. Las esperanzas de recuperar la autosuficiencia en temas de gas están puestas en Sirius, uno de los bloques offshore que está en el Mar Caribe de Colombia. Hablando desde allí, en Barranquilla, el presidente del Congreso de Colombia, Efraín Cepeda. Colombia puede ser un hub energético hemisférico, pero solo si dejamos atrás la incoherencia y apostamos por el gas como el puente hacia un futuro sostenible. El reloj corre y es tiempo de actuar. Dicen que el que espera lo mucho, espera lo poco. Sector en el que el presidente Petro acusa de especulación a la industria del gas natural, anuncia la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los empresarios dicen allí que el problema es que el gas colombiano se está acabando. Estuvieron delegados inclusive de socios de Ecopetrol en Barranquilla. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Una vez más el presidente Gustavo Petro anda de pelea con la industria del gas natural. Todo comenzó durante el Congreso de Naturgas, en donde varios congresistas estaban
siguen calificando como desastrosa la política energética del gobierno nacional, incluyendo la decisión de no entregar nuevos contratos de exploración. El presidente Gustavo Petro, que no asistió al evento, se sumó a la conversación en redes sociales, pero enviándole un ultimátum a las empresas del sector. O los intermediarios del gas natural y los importadores dejan de especular o tomaremos las medidas de ley. Desde el Congreso de Naturgas en Barranquilla, la presidenta del gremio, Luz Estela Murgas, le responde al presidente: es hora de que usted, señor presidente, empiece a creer en las cifras que dan las entidades de su propio gobierno, porque todo lo que estamos diciendo aquí sobre los faltantes de gas sale de entidades públicas o de empresas como el gestor del mercado del gas, que es contratado por el gobierno nacional. ¿De qué faltantes está hablando Naturgas? Pues de los que tiene el mercado del gas natural. Para el próximo año gas, que comienza el 1 de diciembre, hay que contratar 190 millones de pies cúbicos de gas. Eso es más o menos la quinta parte del consumo colombiano. El año pasado teníamos un hueco a cubrir más pequeño y sin embargo no pudimos hacerlo con gas colombiano y empezamos a importar gas natural. La importación de gas natural es uno de los argumentos que tienen las compañías que este año le han informado a sus usuarios de subidas bien importantes en los precios del gas natural, y es a su vez la razón por la cual el gobierno de Gustavo Petro está hablando de especulación, porque ni al gobierno, ni a la industria, ni mucho menos a los usuarios nos gusta que las facturas suban. Marcela Piña, Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. En un encuentro de comandantes de la policía en Bogotá, en la Escuela General Santander, que queda al sur de Bogotá, el presidente Petro dijo que en Colombia la seguridad va muy bien, que el único problema de la seguridad es en 3 ciudades, en Bogotá, Medellín y Pereira. En Bogotá, Cali y Pereira, corrijo, que el resto de la seguridad, de la violencia en Colombia, todo se encuentra divinamente. Lo dijo hablando en este foro ante oficiales de la policía. Quiere decir esto que más o menos en el resto de del país las cosas no han marchado mal. La crisis de seguridad que habla la prensa no quiere decir que estemos en el paraíso, pero no es una crisis, un caos, digamos, de seguridad. Tenemos un problema en 3 ciudades y eso significa un plan de acción de urgencia. Yo he preguntado este tema de Bogotá porque yo fui alcalde de Bogotá. Las 3 ciudades que dice el presidente tienen el problema y los indicadores disparados son Bogotá, Cali y Pereira, como si su propio gobierno no hubiera declarado el estado de conmoción interior por cuenta de la violencia y del control territorial que están ejerciendo los señores del ELN en el Catatumbo, o como si no viéramos todos los días problemas de orden público en Caquetá o en el suroccidente de Colombia, de donde salen solamente noticias de guerra. La propia vicepresidenta le reclamó al presidente Petro sobre las condiciones de su departamento, que es el Cauca. El presidente hablando de la migración en la Escuela General Santander. Si las cosas siguen como van y Trump aprieta bien Venezuela más, según la prensa, las encuestas allá dicen que hay 5 millones de venezolanos ya listos para salir. ¿Y a dónde salen? Pues a donde estamos. Y la primera ciudad, pues eso tiene su cadena, pero la ciudad de Bogotá, la que más atraería. Y volvió a repetir su tesis de que la violencia se deriva de la exclusión, de que hay jóvenes marginados que están cayendo en la violencia, entre ellos los del Tren de Aragua. La juventud barrial, y aquí entonces hago un paréntesis, un capítulo, la que es de origen venezolano, traída por todos los flujos de migración, está más excluida que el joven colombiano que está en ese mismo barrio. Y si la respuesta es afirmativa, porque yo creo que la respuesta es afirmativa, entonces tenemos las bases de una delincuencia más avanzada desde el punto de vista de delincuencia común. Que puede llamarse Tren de Aragua, lo que sea, porque eso el nombre es lo de menos, sino
Las 5:54 minutos, este fue el tema de la pelea esa con la secretaria de Seguridad norteamericana, la señora Kristi Noem, a quien le dijo lo mismo, que los jóvenes del Tren de Aragua necesitaban amor y comprensión. Faltan 5 minutos para las 6. La Secretaría de Salud en Bogotá ha confirmado que las 2 niñas que murieron durante el fin de semana pasado no lo fueron por intoxicación de alimentos, que habrían tenido contactos con unas sustancias extrañas, las niñas del Colegio Los Nogales, que quedan al norte de Bogotá. Pablo Arango. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. La Secretaría de Salud de Bogotá reveló en las últimas horas los resultados de las contramuestras toxicológicas realizadas a 3 menores de edad y un adulto, luego de que 2 niñas fallecieran en la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá. Según los análisis, se descarta que la causa de esta situación esté relacionada o tenga que ver con una intoxicación por alimentos, un dato clave en esta investigación. Pero además, de acuerdo con el secretario de Salud, Gerson Bermón, los resultados del laboratorio han sido concluyentes en todo este tipo de investigación. Lo que se encontró, según el secretario, es una sustancia que hace parte de la reserva de la historia clínica de los pacientes involucrados en medio de esta tragedia que le ha dado la vuelta al país y a la ciudad. Además, el secretario detalló, abro comillas, que se ha podido establecer que es un hecho aislado que no representa una amenaza para la salud pública. En cuanto a las menores de edad que perdieron la vida, el secretario de Salud lamentó esta situación. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Y sobre ello fueron muy conmovedores las misas en el colegio de ayer, los homenajes que han recibido estas chiquitas. Son las 5 de la mañana, 56 minutos. La noticia económica para hoy viernes, Víctor. Néstor, buenos días. La firma Moody's, que entre las 3 calificadoras más importantes del mundo es la que mejor ranqueada tiene a Colombia, la que más paciencia nos ha tenido, manteniéndonos todavía el grado de inversión, está haciendo duras advertencias sobre la sostenibilidad fiscal de Colombia. Por muchas razones, la firma dice que ha aumentado su preocupación por un eventual incumplimiento de la regla fiscal para este año. Recordemos que hay todavía toda una controversia alrededor de si Colombia en 2024 cumplió o incumplió con dicha regla fiscal. Dice Moody's que el gobierno ha sobreestimado constantemente los ingresos para justificar un mayor gasto en apoyo a sus políticas y que si mantiene esa estrategia podrían empeorar los indicadores de deuda pública y aumentaría la probabilidad de incumplimiento de la regla fiscal, lo que afectaría la credibilidad del país. Además, advierte que este año el contexto externo es más desafiante por la caída en los precios del petróleo, como hemos visto en los últimos días por la guerra comercial. A la calificadora le preocupa el crecimiento en la deuda, entre otras variables. Destaca Moody's el papel del Banco de la República y también del Congreso y de las Cortes, que han limitado muchas iniciativas del presidente Petro que hubiesen sumado un mayor estrés fiscal a la nación, lo dice esta calificadora, y que con las elecciones encima va a ser muy difícil que el gobierno haga ajustes adicionales en el gasto. Un panorama para nada alentador que nos deja con cifras fiscales más débiles frente a otros países calificados también por Moody's con el grado de inversión. Víctor Grosso, datayfx.com. Blue Radio. Un millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio.
El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos en este día viernes. Hoy es 11 de abril, que es el comienzo de la Semana Santa para muchas familias en Colombia, comienzo que será bajo emergencia sanitaria por un incontrolado brote de fiebre amarilla que ha matado ya a 33 personas en los últimos meses. Y en vísperas de viajes de Semana Santa a Tierra Caliente, el gobierno está recomendando urgentemente vacunarse y vacunar especialmente a menores de edad y a mayores de 59 años. Fiebre amarilla que, ojo, se transmite por la picadura de un mosquito que puede estar en zonas templadas, en zonas selváticas o en zonas de tierra caliente. Un mosquito que es el que está propagando en 700 o más municipios de Colombia, de 1.200 que tenemos, por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Si usted va a viajar en esta Semana Santa con la emergencia sanitaria en la que amanecemos hoy, mire si el municipio en donde va a estar, y seguramente lo es, está por debajo de esta altitud. Hay situación crítica allí porque es allí, en Tierra Caliente, aquí en Cundinamarca o en Tolima o en Caldas, Huila y Putumayo, en donde más se está contagiando la gente por fiebre amarilla, que es una enfermedad que se caracteriza por fiebre muy alta, repentina, que aparece 3 o 4 días después de la picadura del mosquito, que no se siente siempre y podría provocar la muerte. Por eso el ministro de Salud reacciona muy drásticamente, declarando la emergencia y creando planes de atención y de vacunación de urgencia en Colombia. El brote el de la fiebre amarilla del mosquito también está en Brasil y Perú, por eso el gobierno colombiano está evaluando volver a pedir el carnet internacional de vacunas contra la fiebre amarilla para pasajeros que lleguen de estos países. Ahora, producto de esta alerta y de la recomendación de vacunar a los niños, es que el ministro de Salud suelta la absurda teoría de que la patria potestad de todos los menores de 18 años en Colombia es del Estado y no de los padres, y que si algún papá se opone a vacunar a su hijo, entonces intercede el Estado a través de Bienestar Familiar, que es una frase totalmente desafortunada del ministro Jaramillo, porque confunde todo con todo. Dice intercede, es interviene, el Estado no intercede. Se equivoca el ministro porque el Estado no ejerce la patria potestad, la ejercen los padres cuando los menores de edad no se han emancipado, no se han ido de su casa. El ministro se equivoca y espero que la salud la esté manejando mejor que como maneja los temas jurídicos. Primero, el ministro confunde palabras. Segundo, el ministro confunde conceptos. Una cosa es patria potestad, otra cosa es la custodia de los niños. La patria potestad son los derechos y deberes que por ley tienen los padres, los dos, mamá y papá, sobre los niños menores de edad, y está establecido en el viejo Código Civil. La patria potestad es la que permite a los padres administrar, entre otras cosas, los bienes de los niños, representar legalmente a los niños. Esa patria potestad es indelegable, no la puede quitar en Colombia el ministro de Salud, que comete el estropicio de decir y amenazar con que el Estado va a ejercer la patria potestad. Son los derechos que la ley reconoce a ambos padres y la custodia es el cuidado permanente del niño para ejercerla. Ahora, seguramente el ministro lo que quería decir, espero que lo que quería decir, es que ante situaciones que ponen en riesgo a los niños se activa un sistema de protección a cargo del Estado. Eso es diferente y eso sí es cierto, señor ministro, pero no vale la pena la amenaza. Son las 6 de la mañana, 4 minutos. Bienvenidos. Está comenzando la Semana Santa y desafortunadamente con graves accidentes. Está parcialmente abierta la línea entre Ibagué y Cajamarca, producto de un accidente de esta madrugada. Están cerrando algunos carriles en este momento. Se chocó un carro particular con una tractomula. Hay una persona muerta entrando a Cajamarca en la vía La Línea.
el cierre es en ambos sentidos, están intentando habilitarlo de manera que no cause traumatismo, porque ese es el paso, recuerden ustedes, entre Tolima y el departamento del Quindío. El otro accidente que también causó problemas de movilidad es en la vía Bogotá-Girardot, a la altura de Granada. Allí un bus de Comotor se estrelló contra una tractomula, también hay una persona muerta, 20 heridos. Está comenzando mal la Semana Santa, seguramente tiene que ver con la temporada de lluvias. Esta mañana estaba lloviendo duro, llueve duro en Medellín y durísimo en Cali, en donde hay emergencias. Hay emergencias también aquí en Cundinamarca, en municipios turísticos, así que les recomiendo que tengan cuidado, manejen con precaución por cuenta de la fragilidad de las carreteras en Colombia. Hablando de salud, ya saben cuál es la sustancia que intoxicó a las niñas del Colegio Nogales. No fue una intoxicación por alimentos, una sustancia hace parte de su historia clínica y por eso no fue revelada por la Secretaría de Salud, que deja el caso en manos de la Fiscalía para esclarecer la muerte de Emilia y de Inés. En la Fundación Santa Fe sigue hospitalizada una de las niñas y el joven que está siendo investigado por las autoridades, el joven de 21 años que aparentemente pidió una de esas sustancias que causa la intoxicación y la tragedia. La otra tragedia está creciendo en Santo Domingo, en República Dominicana, en donde confirman las autoridades colombianas, entre los 221 muertos hay una colombiana, se llama Andrea Jiménez Castiblanco, que era una vendedora de finca raíz en la bellísima, en la paradisíaca dominicana. La familia viaja hoy desde Colombia para traer el cuerpo en medio de esa inmensa polémica. La última en Colombia, hablaremos del reconocimiento del presidente Petro por el aumento de homicidios, pero el presidente Petro dice que en temas de seguridad todo está bien, salvo en Bogotá, Cali y Pereira, como si no hubiera conmoción interior en el Catatumbo, o como si no ejercieran control territorial los disidentes de las FARC, un día sí y otro también, en Cauca y en Nariño y en Putumayo y en Caquetá. El presidente Petro dice ante oficiales de la policía que estas son cifras derivadas de problemas especialmente de inseguridad urbana. Y hablando del presidente, les contaré en segundos de un artículo demoledor que está publicando hoy The Economist, la legendaria, la muy prestigiosa revista británica, sobre la política ambiental del presidente Petro, un artículo realmente muy duro que dice que la política ambiental del presidente es hueca y es hipócrita, y detalla sus contradicciones. Dice que por un lado suspende la exploración, pero celebra el descubrimiento de nuevas reservas y decide confiar el suministro energético a Venezuela, y Trump le pone 25% de aranceles a quienes compren a Venezuela, que prefiere importar el gas desde Qatar en vez de traerlo de Estados Unidos, que no hay diferencia en temas ambientales, lo que The Economist en Londres llama la hipocresía ambiental. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este viernes, que es gris en Bogotá. Se están cumpliendo hoy 23 años del secuestro de los diputados en el Valle del Cauca. Un año se está cumpliendo hoy desde cuando comenzó el racionamiento de agua en Bogotá. Y como está lloviendo y como Chingaza está por encima del 40%, hace un año estaba por debajo del 20%, es posible que estemos a punto del levantamiento de ese racionamiento. Enseguida, bienvenidos, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Lo primero es lo que se conoce como declaratoria de emergencia y está específicamente enmarcada para los municipios que presenten casos humanos de fiebre amarilla en los últimos 6 meses. El gobierno declaró la emergencia sanitaria en 4 departamentos de Colombia por un brote de fiebre amarilla que ha provocado la muerte de 33 personas en los últimos meses. Y es que además el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que los padres están obligados a vacunar contra la fiebre amarilla a los menores de 18 años. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede Bienestar Familiar. Todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado. Sin embargo, esa definición de patria potestad no es la que contempla la ley. María Mercedes Líbano, directora de Save the Children Colombia. Es importante aclarar que la patria potestad, según el Código Civil colombiano, no pertenece al Estado, sino a los padres o representantes legales. Las polémicas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, generó el malestar de diversos sectores políticos y sociales
legales que le recordaron al funcionario que tanto la Constitución, el Código Civil y el Código de Infancia y Adolescencia dejan claro que la patria potestad corresponde a los padres. El senador conservador Mauricio Giraldo. Lo que dijo el ministro en esa rueda de prensa no es gratis, está realmente afirmando la resolución 309. Es una muestra clara del totalitarismo de este gobierno. Tengan cuidado ahorita saliendo de Bogotá. Accidente y una comotor. El grave accidente de tránsito que ocurrió, esta vez en la vía que conduce de Bogotá a Girardot en Granada, en un punto conocido como la 22, donde un bus de la empresa Comotor que iba para Pitalito, que salió desde la capital del país, desde Bogotá, se accidentó. Y hablamos precisamente con Luis García, quien es el propietario de las ambulancias que llegaron a trasladar a los pacientes lesionados. Un bus de la empresa Comotor pierde el control y se sale de la vía. El hecho, desafortunadamente, deja una persona fallecida y un promedio de 20 lesionados. Continúa el cierre total en ambos sentidos, en el alto de la línea a la altura de Itaic, en Cajamarca, Tolima, debido a un accidente que dejó una persona fallecida. Hasta el momento no se tiene una hora exacta de reapertura. Poco a poco se va armando el rompecabezas de lo que ocurrió el pasado viernes 4 de abril. Ahora las autoridades sanitarias en Bogotá revelaron que ya conocen la sustancia que causó la intoxicación de 3 menores y un joven en la capital del país. El secretario de Salud es Gerson Vermont. Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la reserva de la historia clínica de los pacientes y de la investigación por parte de las autoridades competentes. Se ha podido establecer que es un hecho aislado, que no representa una amenaza para la salud pública. Mientras gremios expertos del sector del gas natural siguen hablando de faltantes en el mercado, el gobierno nacional insiste en la teoría de la especulación. El presidente Gustavo Petro le lanzó un ultimátum a la industria: o dejan de especular o tomaremos las decisiones de ley. Desde el Congreso de Naturgas en Barranquilla le respondió la presidenta del gremio, Luz Estela Murgas. La realidad supera cualquier narrativa porque en las cifras está la realidad. Como el presidente reconoció que en Colombia hay escasez de gas, que crean las cifras que emiten sus propias entidades para que sepa que en el mercado del gas no estamos especulando. En un encuentro con generales y comandantes de la policía, el presidente Gustavo Petro reveló que los homicidios han aumentado en los últimos 2 meses con respecto al año anterior. La preocupación está en Cali, Bogotá y Pereira. En su orden, Cali, 50 homicidios más en 2 meses. Bogotá, que era la que siempre caía, en segundo lugar, 34 homicidios más. Y Pereira, que tiene 29 homicidios más. Casi equipara a Bogotá. Y en esa medida instó a la policía a crear una estrategia para los jóvenes venezolanos que, dice él, van a volver a migrar. Y Trump aprieta bien Venezuela más. Según la prensa, las encuestas ya dicen que hay 5 millones de venezolanos ya listos para salir. ¿Y a dónde salen? Pues a donde estamos. Y la primera ciudad, pues eso tiene su cadena, pero la ciudad es Bogotá. A Barranquilla nuevamente le colgaron los planes de logística para la realización de un evento de alto impacto mundial luego de que se cancelara la sede de los Juegos Panamericanos y del Caribe. Pues ahora el presidente Gustavo Petro decidió retirarle también la sede para el Foro Global de Migración y Desarrollo a 2 meses de la celebración del mismo. Quedan invitados, ya está en plena construcción el Foro de Migraciones en la ciudad de Riohacha, La Guajira, Colombia. Para lo que esta ciudad tendrá que preparar en menos de 60 días lo que Barranquilla llevaba un año alistando. Tras conocerse la licitación de la policía antinarcóticos, así como los 4 contratos para la aspersión terrestre de glifosato, el gobierno ha salido a dar todo tipo de explicaciones, pero en diferentes direcciones. El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, se va a hacer es si el campesino decide erradicar en esa erradicación voluntaria, acelerar el proceso hasta 7 veces más rápido. El ministro del Interior, por su parte, Armando Benedetti, tampoco descartó el uso del glifosato, pero insistió en que no es la prioridad del gobierno. La idea es que de aquí a agosto existan unas 30.000 hectáreas erradicadas para completar en este año las 50.000. O sea que con eso se cumpliría la meta con los Estados Unidos. La Embajada de China en Colombia calificó estas medidas del presidente Donald Trump como egoístas e innecesarias, y aunque aseguran que dejan la puerta abierta al diálogo, también se defenderán. Así lo dijo el embajador encargado Xin Jinping. Nuestra posición siempre es que si los Estados Unidos quieren dialogar, la puerta está abierta, y si ellos quieren hacer más, nosotros vamos a luchar al final. El presidente
Trump ya reconoce las posibles consecuencias de la guerra arancelaria. Creemos que estamos en muy buena forma, creemos que nos está yendo muy bien. Habrá un costo y problemas de transición, pero al final será algo maravilloso, aseguró el presidente de los Estados Unidos. Durante la jornada de cierre, los principales índices en Wall Street cayeron hasta un 4%, borrando las ganancias momentáneas del día anterior luego de la pausa arancelaria de 90 días a algunos socios comerciales. Los aranceles a China también tienen con preocupación a los pequeños negocios y a las grandes empresas, pero también a los consumidores. Un estudio del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale arroja que los aranceles significarán una pérdida de $4.700 por hogar estadounidense al año. En una guerra comercial sin respiro, China eleva esta mañana los aranceles a todas las importaciones norteamericanas de 84 a 125%, lo que arrastra a las bolsas en Asia. El Nikkei japonés, por ejemplo, cerró con una caída del 4,3%, mientras las bolsas chinas se mantienen en positivo gracias a la intervención del gobierno de Pekín. También en respuesta a la guerra comercial, la Unión Europea se abre a negociar con China y le propone hacer un pacto por la estabilidad de la economía mundial. Un helicóptero Bell 206 cayó en el río Hudson en inmediaciones de Manhattan. El alcalde de Nueva York, Eric Adams. En este momento, las 6 víctimas han sido sacadas del agua y tristemente las 6 víctimas han sido declaradas fallecidas. Se trata del piloto y una familia de visita de España. Una colombiana está dentro de los 221 muertos de la tragedia de Santo Domingo. Ventanas de PVC. Luz Andrea Jiménez Castiblanco vivía hace 4 años en Santo Domingo. Oriunda de Huila, esta colombiana trabajaba en el sector de bienes raíces y promovía constantemente en redes sociales su actividad como agente inmobiliario. La muerte de Luz Andrea fue confirmada por la canciller Laura Sarabia a través de su cuenta de X, en donde expresó sus condolencias a la familia. La historia para Camilo Peña fue distinta. Es otro colombiano de 33 años que estaba en la discoteca Jet Set el día en que el techo se desplomó. En mis 2 piernas sentado y otra como en la planta del pie que no me dejaba mover el pie. Yo lo más que hacía era tratar de respirar por la boca para aguantar el aire que más pudiera, porque no sabía a qué hora o en qué momento iba a salir. Atlético Bucaramanga ganó 2-1 ante Racing de Avellaneda en territorio argentino. Para el Leopardo anotó Luciano Ponce al minuto 54 y Fabián Sambuesa al 64. Esto dijo el director técnico de Atlético Bucaramanga, Leonel Álvarez. Afecta porque estamos jugando muy seguido y en Colombia no nos ayudan. La otra cara de la moneda, Atlético Nacional perdió 3-0 ante Internacional de Brasil en territorio brasileño. Los goles fueron del capitán Alan Patrick. En Chile fallecieron 2 personas en los alrededores del estadio Monumental David Arellano en el previo del partido entre Colo-Colo y Fortaleza. Al parecer, hinchas del equipo chileno querían entrar a la fuerza al estadio y en la estampida fallecieron estas 2 personas. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor
Capítulo de la espiral de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. China esta mañana está subiendo el nivel de sus aranceles. Para productos norteamericanos se está anunciando hoy, horario chino, madrugada en Colombia, que lo lleva a 125%, casi al mismo nivel de 140% de la decisión de Trump desde Washington. Primero sobre China, Silvia Carrasco en Europa. Sí, Néstor, fue el anuncio que hizo el gobierno chino, específicamente el Ministerio de Comercio de China, de que no va a ceder a ninguna de las amenazas que le haga el gobierno de Estados Unidos y por lo tanto decide subir los aranceles para todos los productos norteamericanos que entren a China del 84% previsto hasta ayer a 125%. Eso es lo que han dicho y también establece que no va a aceptar este acoso por parte de Estados Unidos, estas políticas de bullying, es lo que dice el Ministerio de Defensa y dice que el Ministerio de Economía, y dice que si Estados Unidos insiste en seguir infringiendo los intereses de China de manera sustancial, China tomará contramedidas decididamente, y ha repetido esta frase que vienen diciendo desde hace 3 días, que China va a luchar hasta el final, o sea que no van a ceder en ningún minuto. Recordemos, el gobierno norteamericano ha puesto aranceles y los ha retirado de manera global. China, cada vez que ha dicho que pone aranceles, no se mueve hacia atrás, sino que sigue manteniéndolos, Néstor. ¿Y qué está pasando con esto en los mercados? Lo que ha ocurrido es que ha arrastrado varias de las bolsas allí en el Asia. El Nikkei japonés cayó un 4,3%, pero llama la atención que nuevamente las bolsas chinas no se mueven, se mantienen más o menos planas, no caen, y esto es producto de que el propio gobierno chino está sacando fondos, está poniendo dinero sobre la mesa para estabilizar el mercado chino. De hecho, desde el lunes ha estado comprando fondos de inversión enormes allí en China para evitar que se vendan y así estabilizar su mercado bursátil. Es lo que está ocurriendo allí, y lo que dicen los analistas es que tiene dinero suficiente como para sostener esta situación por largo plazo. También señalan que no son tan importantes las exportaciones chinas a Estados Unidos porque solo representan el 2% de su Producto Interno Bruto. Pero hay otro informe que está saliendo en este momento, Néstor, que llama la atención porque sí, el presidente Trump estaría consiguiendo lo que busca con estos aranceles. Saca el periódico The Guardian esta mañana una lista de empresas que ya están planificando su traslado a Estados Unidos. Samsung, LG Electronics, la fabricante taiwanesa de chips TSMC, Campari, Lavazza, que son los cafés italianos, pero también Novartis y otras automotrices como BMW, Honda, Nissan, Hyundai, serían todas empresas que estarían pensando o en ampliar sus instalaciones en Estados Unidos, como es el caso de BMW, o México, que quiere trasladar aquellas plantas que tiene en México a Estados Unidos. Néstor, esos son los informes que están saliendo en este minuto sobre el resultado de esta guerra de aranceles, Néstor. 125 hoy de China a Estados Unidos, 145 hoy de Estados Unidos a productos chinos. Dice el gobierno Trump que todo se va a arreglar y que todo le está saliendo muy bien. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y es un golpe a los consumidores aquí en Estados Unidos de esta guerra arancelaria por donde se le vea. $4.700 al año pueden perder los hogares estadounidenses por estos aranceles del 145%. Estas son cifras de un estudio del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale recientemente. La Casa Blanca salió a decir ayer que no nos confundiéramos, que el arancel del 125% era sumado a los aranceles del 20% que Trump había impuesto sobre China. Recordemos que al principio de su mandato los había impuesto precisamente, según la administración Trump, por no controlar el tráfico de fentanilo y de precursores del fentanilo fundamentalmente. Recordemos que el intercambio comercial entre Estados Unidos y China es de unos $582 mil millones, de acuerdo a la oficina del representante comercial de Estados Unidos, pero es más lo que importa Estados Unidos, unos 438 mil millones. Algunos datos para destacar: 73% de los celulares en Estados Unidos provienen de China. Ya hemos mencionado que el precio del iPhone podría treparse a los $3,000. 78% de los computadores provienen de China, empresas como por ejemplo Microsoft, Intel, Dell
IBM, Hewlett Packard tienen operaciones en territorio chino. Y 77% de los juguetes provienen de China también, con compañías como Hasbro, Tectoys y Mattel. Hasta las Barbies costarán más plata. Esto lo ha dicho la compañía Mattel a través de algunos comunicados, que esos aranceles de Trump van a golpear el precio de los juguetes. Y los mensajes de la administración van en dos vías y dicen, particularmente frente a lo que ha sido la caída en los mercados en las últimas horas, luego del escalamiento de la guerra comercial con China, que todo va a estar bien. Pero el presidente Trump en las últimas horas sí reconoce que hay que prepararse porque puede haber costos en esta guerra comercial. We think we're in very good shape. We think we're doing very well. Again, there'll be a transition cost and transition problems, but in the end, it's going to be a beautiful thing. We're doing again what we should have done many years ago. Creemos que estamos en muy buena forma, nos está yendo bien. De nuevo, va a haber un costo de transición, problemas de transición, pero al final va a ser algo hermoso. Estamos haciendo lo que debimos haber hecho hace muchos años, pero se salió de control. Esa transición a la que parece se refiere el presidente Trump tiene que ver precisamente con lo que mencionaba Silvia, la búsqueda de que esas compañías estadounidenses trasladen su operación a territorio nacional de los Estados Unidos. Pero hablábamos de los mercados, la bolsa, los principales indicadores cerraron ayer en negativo, cayeron hasta el 4%. Esta mañana los futuros también caen, pero hay especial preocupación por el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Eso denota una preocupación en los inversionistas, según expertos, dado que normalmente los bonos del Tesoro de Estados Unidos son consideradas como inversiones seguras. No obstante, en las últimas horas, además de la caída en los principales indicadores de Wall Street, también se ha presentado un fenómeno de venta de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, lo que puede significar como con una consecuencia a la incertidumbre que se ha desatado por parte de las políticas del presidente Trump, que recordemos, en este momento estamos en una especie de compás de espera, porque si bien hay un escalamiento con China hasta el 145% en materia de arancelaria, hay una pausa de 90 días que realmente no sabemos si se vaya a mantener, porque el presidente Trump dijo que de cara a esa fecha, el 9 de julio, determinará si hay avances con los países en materia de negociaciones, se mantiene el beneficio del 10% global, si no, se vuelve al mismo lugar donde se había estado anteriormente, que son con esos aranceles recíprocos más altos, Néstor. Gracias, Juan Camilo. Sin ningún estudio, sin ningún sustento, un día quita, al otro día pone, al otro día sube. Así es el impredecible presidente Trump en los Estados Unidos. Son las 6 de la mañana, 26 minutos. En Colombia amanecemos, atención, con emergencia sanitaria en 4 departamentos y alerta máxima por cuenta de la fiebre amarilla en 27. Fiebre amarilla, Felipe, buenos días, que lleva al ministro de Salud a lanzar la insólita tesis de que la patria potestad de los menores de edad, de los niños en Colombia, es del Estado y no es de los padres de familia, a modo de amenaza, que el Estado es quien ejerce la patria potestad y que en consecuencia hay que vacunar a los niños, si no el Estado le va a quitar a los niños a los padres de familia. No, es que sabe que eso casi que ni merecería comentario, Néstor, porque es la ignorancia total del ministro Jaramillo, y usted ya lo explicaba en varias oportunidades hoy en la madrugada. La patria potestad la ejerce el padre y la madre de los niños y las niñas, punto. No la ejerce el Estado, de conformidad con el Código Civil y con el Código del Menor y Adolescencia. Eso es de una estupidez que no tiene... Es decir, es que no, casi Felipe, que no valdría la pena ni comentarla, ¿sabe? No entendí lo del ministro de Salud, porque para invitar, que no necesita echarse el cuento. Porque es el estilo de la amenaza, Néstor. Para invitar a que los papás vacunen a los niños, en lo cual nadie va a estar en desacuerdo. Claro que los papás tenemos que vacunar a los menores de edad, y hay una invitación. Claro. De ahí a decir que la patria potestad es del Estado colombiano, Felipe, no es cierto. No, nadie, ningún papá va a renunciar a la patria potestad para que los niños dependan del señor ministro Jaramillo, ni más faltaba. No, él para decir que los padres que no vacunan a sus niños de fiebre amarilla, entonces la patria potestad del Estado los va a hacer vacunar. Eso tampoco, porque entre otras cosas, la fiebre amarilla, la vacuna fiebre amarilla no está en el plan obligatorio de salud, por un lado. Y por el otro, el ministro, que debió estudiar la misma facultad de Derecho del presidente Petro, porque él dice que aprendió Derecho porque estudiaba Economía en el externado, confunde entre patria potestad y custodia.
Felipe, es cierto. Mejor dicho, es la ignorancia hecha. Es cierto realismo. que cuando hay una situación de riesgo provocada por ausencia de los padres, se activa un sistema de protección a cargo del Estado. Eso es el establecimiento del derecho. Eso es, claro, es diferente decir eso a decir que la patria potestad es del Estado, que por supuesto... Acuérdese aquí hubo, perdón Héctor, aquí hubo un caso, yo no sé si aquí en Estados Unidos, no me acuerdo porque ya, pero de unos padres que no querían hacerle una transfusión a su hijo menor, aduciendo razones religiosas. Y el Estado intervino y dijo, no, me da pena con usted en este momento, yo intervengo, restablezco el derecho y yo como Estado obligo a que le hagan la transfusión, porque de no hacer al niño muere. Pero es que son dos conceptos tan diferentes, Néstor. Sí, aplicar una vacuna, Felipe, no aplicar una vacuna ni siquiera es una causal para quitarle la patria potestad. Puede hay causar incluso una discusión de si el Estado puede hacer obligatoria la vacunación. Recuerde usted, por ejemplo, que se armó una discusión alrededor de una ley que hacía obligatoria la vacuna del papiloma humano. Y que había pues muchos padres, hay todavía muchos padres que se niegan a permitir la vacunación sobre sus hijas del papiloma humano por razones especialmente religiosas y cosas morales, etcétera, equivocadas, pero pues las personas tienen derecho, digamos, a dar sus argumentos, y en ese caso en particular, a pesar de que la ley decía que se trataba de una vacuna obligatoria, la decisión de la Corte Constitucional fue que pues no era posible hacer obligatorio el suministro de esa vacuna. Pero claro, el ministro incurre, pues como ya ustedes lo han señalado, en una serie de hierros jurídicos muy grandes. Evidentemente pues no tiene claridad sobre cuál es la noción de la patria potestad, que como ya se ha señalado pertenece es a los padres, y que se les puede quitar a los padres por razones muy excepcionales de abandono o maltrato, y nunca pasa al Estado. O sea, cuando por ejemplo una persona, un niño, un menor de edad es sujeto de protección por parte del Instituto de Bienestar Familiar, y si incluso se llega a la pérdida de la patria potestad de los padres, no es que el bienestar familiar asuma la patria potestad, no, la patria potestad eventualmente se le puede entregar a un tutor, que normalmente se trata que sea, por ejemplo, un abuelo, la familia, un familiar de crianza, y ya, digamos, si se trata de otra cosa, pues el niño podría llegar por vía de adopción a donde un tercero, pero nunca al Estado. Esa cosa de que el Estado es dueño de los niños, pues sí es una barbaridad que el ministro no ha debido cometer. Yo espero, Héctor, que lo del ministro quedaría tranquilo, Felipe, si lo del ministro es ignorancia. Si el ministro, no por ignorante, sino por perverso, está intentando asustar a millones de padres de familia, diciéndoles la patria potestad. Ahora, obviamente, cuando él dice el Estado, se refiere al gobierno, ¿no? Va a entrar el gobierno. Que fue más por ignorancia que por posiciones ideológicas. Pero es que como ya uno no sabe ni entiende lo que dicen ni el uno ni el otro, entonces le cuesta no mucho trabajo, pero pues eso es Felipe, es de una ignorancia o de una maldad absoluta. Yo como padre de familia me voy a vacunar por la fiebre amarilla, voy a pedirle a mis hijos que se pongan la vacuna y les voy a decir la patria potestad a mis hijos. Mientras no se hayan emancipado, la ejerzo yo como padre de familia responsable que creo ser. Punto. Pero el tema del ministro, de que aquí va a llegar papá de Estado y va a ejercer la patria potestad y le vamos a quitar la patria potestad a millones de padres de familia que no dejan innecesaria la amenaza, ¿verdad? La amenaza no motiva. Los padres, es innecesario. La patria potestad, es innecesario y es muy contrario a lo que se ha hecho en Colombia. Tradicionalmente con los planes de vacunación, ¿no? Que han sido Colombia ha tenido unos planes de vacunación muy exitosos, y siempre lo que recordamos son campañas de comunicación, pues de empatía con las personas, tratando de darles la información suficiente, de que entiendan cuál es el valor de la importancia de una vacuna, etcétera, y no una amenaza. Ahora, lo que sí puede ocurrir, Néstor, es que Héctor, vacunas, campañas de vacunación cero, ¿no? Sí,
Amenaza 100, Néstor, vacunas, claro, campaña pero lo 0. que sí puede ocurrir es que se condicione el ejercicio de algunos derechos a que una persona se vacune, como ocurría, por ejemplo, en el caso del COVID, que a una persona, por ejemplo, le exigían presentar el certificado de la vacuna para montarse a un avión, por ejemplo. En el caso de la fiebre amarilla, por ejemplo, hay varios países, yo recuerdo que a Brasil, hace varios años no voy a Brasil, pero a Brasil, cuando en algún momento yo viajaba, le exigían a uno el certificado de la vacuna contra la fiebre amarilla. De la fiebre amarilla por cuenta de viajes a Brasil, efectivamente. ¿Te acuerdas que era un papel amarillo? Amarillo, sí, claro, lo tengo. Que la ponían en la sede de la Cruz Roja. Ajá, por ahí por la... Y la siguen poniendo. La siguen poniendo en el aeropuerto. Pero yo también me la puse en el aeropuerto la última vez. Creo recordar, Néstor, que durante la pandemia hubo una polémica similar porque se intentó obligar a los padres a vacunar a sus hijos contra el COVID-19 y eso salió mal, porque al final no se pudo de manera coercitiva, al final tiene que ser un tema que no es de esa índole. El Estado aquí aconseja, que es lo que no ha hecho el ministro, explicarle a la gente por qué es buena la vacuna, por qué la vacuna puede salvar su vida, y uno dice, no sabía esta información, en consecuencia me vacuno y vacuno a los míos. Son las 6 de la mañana. Si los niños son del Estado, Néstor, para concluir, si los niños son del Estado, pobres pelados, pues que el Estado los mantenga, ¿no? Pobres pelados, si son del Estado, no, que el Estado los mantenga, no que el Estado les pague el bono del colegio, la matrícula, la pensión, la ropita. No pueden con la salud, van a poder con los niños. Yo espero, por eso, es que pero eso es para ridiculizar, digamos, para caricaturizar las expresiones del ministro. Felipe, no tiene ni pies ni cabeza, no hay nadie, ningún petrista que le vaya a decir sí, la patria potestad es del Estado. Lo del ministro, francamente. Y que revisen si ese tono de amenaza es el que les sirve, Felipe, porque yo creo que hace mucho daño ese tono de amenaza. Por supuesto que no sirve, se arreglaría fácilmente. Es el estilo del gobierno. Se arreglaría fácilmente si el ministro, con un poquito de humildad, dice, ¿me equivoqué? Lo que quise decir fue esto, lo dije de mala manera. ¿Me equivoqué? No es cierto que la patria potestad la ejerce el Estado colombiano. Para hablar sobre las declaraciones del ministro, la frase del ministro, y además lo dice con esa convicción, con la misma que habla de temas de salud y de temas de nuestro sistema de sanidad. Nicole Buitrago. Buenos días. La declaratoria de emergencia sanitaria por brote de fiebre amarilla aplicará especialmente en 4 departamentos: Tolima, Caldas, Huila y Putumayo. Jaime Urrego es el viceministro de Salud. Los municipios por debajo de 2.200 metros, que en Colombia son más de 600, y circula el mosquito que puede transmitir el virus. La directriz del gobierno es vacunar a toda la población desde los 9 meses de edad y hasta los 59 años, pero solo en esas regiones que han presentado al menos un caso de fiebre amarilla en los últimos 6 meses. En medio de esta rueda de prensa, el ministro de Salud advirtió que los padres de familia que no vacunen a sus hijos enfrentarán un proceso con el ICBF, afirmando que el Estado tiene la patria potestad de los menores de edad. Todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede bienestar familiar. Ustedes pueden tener sus creencias religiosas, ustedes pueden tener sus intereses de todo tipo, pero los niños hay que respetarlos. Sin embargo, esa definición de patria potestad no es la que contempla la ley. Las declaraciones del ministro de Salud han generado todo un debate y fuertes reacciones desde diferentes asociaciones que defienden los derechos de los niños en Colombia, pero también desde diferentes sectores como el sector político. Por ejemplo, el Partido Conservador rechazó con vehemencia esas declaraciones del ministro de Salud, en donde ya había afirmado que los niños le pertenecen al Estado hasta los 18 años. Dice el Partido Conservador que estas palabras traen a la memoria los sombríos ejemplos de regímenes autoritarios socialistas y comunistas que usaron el control y el adoctrinamiento de los niños para fines políticos. Escuchemos lo que dice María Mercedes Liébano, directora país de Save the Children en Colombia. Es importante aclarar que la patria potestad, según el Código Civil colombiano, no pertenece al Estado, sino a los padres o representantes legales. Otra de las medidas del gobierno nacional es la reactivación para solicitar el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla para el ingreso al país de los turistas provenientes de países endémicos como Brasil. Nicole Buitrago, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 39 minutos. Ese brote de fiebre amarilla con la que está comenzando la Semana Santa en Colombia es la que obliga al Ministerio de Salud, pero también al INS, el Instituto Nacional de Salud, a declarar esta emergencia en salud pública ante un aumento de casos, sobre todo en Tolima, Huila y también en Putumayo. En general, esta es una advertencia para 27 de los 32 departamentos. La declaratoria de emergencia en salud pública se vive sobre todo en 4 departamentos donde se han reportado casos en los últimos 6 meses, pero en general hay alerta por lo que significa el paso del mosquito de una región a otra de 27 de los 32 departamentos. De fiebre amarilla en Colombia van 33 muertos entre todo 2024 y los 4 meses que van de 2025. De esos 33 muertos, 20 fueron durante todo el año pasado y 13 en los 4 meses de este año, lo que significa que solo en 2025, que va en el 4º mes, ya hay 7 casos más de contagio de fiebre amarilla que en todo 2024. Sobre los muertos, dice la Autoridad de Salud, que es el Ministerio y a su vez las Secretarías Departamentales de Salud, que son consecuencia de no vacunarse contra esta, que es una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito, que generalmente está en zonas selváticas o en tierra caliente. Después de la picadura, el virus, los síntomas aparecen entre 3 o 4 días después, que es el periodo de incubación, cuando empieza una fiebre alta de repente, también escalofríos, dolor de cabeza, pérdida de apetito, cara, lengua y ojos rojos o amarillos, que son los síntomas que a usted lo deben obligar a ir a un centro de salud a consultar al experto. Ahora, esta es una enfermedad que se puede evitar con la vacuna, que es necesaria por una única vez y que puede evitar muertes, porque cuando el mosquito pica, transmite la enfermedad y no hay vacuna, el riesgo de muerte puede ser hasta del 60%. Este es un brote prácticamente en todo el país. En realidad, la alerta es en 758 municipios de los 1.123 que hay en Colombia, todos los que están por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar, y no solo es en Colombia, está pasando en Brasil, también en Perú y en general en el mundo. Hoy se calcula que hay 200.000 casos de fiebre amarilla. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:41. Este viernes vence el plazo para la entrega de propuestas por parte de los interesados en el contrato para reanudar la fumigación terrestre de cultivos de hoja de coca con glifosato. Sin embargo, hay muchas dudas sobre si finalmente se va a concretar o no este proceso por las consideraciones políticas e ideológicas del presidente Petro. Estamos hablando de un proceso que se viene adelantando desde diciembre del año pasado y que en su momento fue firmado por el ministro de Defensa Iván Velázquez, por la ministra de Ambiente Susana Muhammad y por otros integrantes del gabinete del presidente Petro. Es una licitación para adquirir bienes y servicios con el fin de reanudar en teoría, la fumigación terrestre de los cultivos de hoja de coca, acompañado de toda la logística que se necesita para ese proceso. Es un proceso que tiene una licitación de 7.700 millones de pesos. Mirando en detalle el pliego, el objetivo sería adquirir 40.000 litros de glifosato, herbicida que desde hace décadas está en el ojo del huracán, porque varios estudios científicos concluyen que su uso indiscriminado puede ser nocivo para la salud de las comunidades que habitan cerca del sitio en el que se utiliza y también resulta muy perjudicial para la fauna y la flora circundante. En principio, el objetivo del PECAT, así se llama el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre, busca concentrarse en 9 zonas en las que está disparado el número de hectáreas de cultivos de coca en Colombia: Tumaco, Buenaventura, Putumayo, Bajo Cauca, el departamento del Cauca, entre otros. Sin embargo, este proceso quedó en el aire luego de la intervención del presidente Petro, quien desde sus redes sociales ha intentado capotear la controversia diciendo que no se retomará la fumigación de cultivos ilícitos desde aviones, fumigación aérea con glifosato, algo que no se ha dicho porque no es posible por orden de la Corte Constitucional. Y luego del presidente, su gabinete ha intentado bajarle el tono a la polémica, sobre todo teniendo en cuenta que una de las banderas del presidente Petro en campaña fue decir que no fumigaría ni una sola mata de coca con glifosato. El ministro de Defensa y la ministra de Justicia han aclarado que en cualquier caso el glifosato sería utilizado en caso de que los campesinos lo acepten voluntariamente y solamente sería a través de esto, aunque el enfoque
principal de la erradicación es manual y es voluntaria. La adjudicación de esta licitación se realizaría el próximo 6 de mayo. Sin embargo, no es claro si se va a llevar a cabo, aunque el escenario geopolítico es complejo, porque Colombia tiene la espada de Damocles de la inminente desertificación de Estados Unidos y porque estamos nadando en coca. El año pasado había en el país 262.428 hectáreas de cultivos ilícitos en nuestro territorio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:44 de la mañana. La última carta que se está jugando el presidente Gustavo Petro es una tutela con la que está buscando quitarle la competencia al Consejo Nacional Electoral para llevar la investigación por la supuesta violación de topes electorales en la campaña presidencial que lo llevó a la Casa de Nariño en el 2022. Es una acción que fue presentada por él mismo, presentada por Gustavo Petro Urrego en la calidad de ciudadano y no como presidente de Colombia, y que será resuelta por la Sala Plena de la Corte Constitucional a la que pertenece el hoy magistrado Vladimir Fernández, que fue su secretario jurídico de la presidencia. El argumento de la tutela es directamente en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado por vulnerar sus derechos fundamentales al debido proceso en sus dimensiones de juez natural y fuero especial constitucional al resolver el conflicto de competencias entre la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes y el Consejo Nacional Electoral sobre cuál entidad o cuál organismo debía llevar esta investigación. Resulta paradójico que el presidente acuda y recurra a este mecanismo que tanto ha criticado y con el que lo han obligado a rectificar acusaciones tanto a quienes se han manifestado en las calles contra su gobierno y también en contra del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que a propósito ayer también fue blanco de dos trinos que el presidente Gustavo Petro presenta como rectificaciones por orden del Consejo de Estado. Para algunos rectificación sin hacerlo, pues a renglón seguido de utilizar la palabra rectificar, aclaró que mantenía sus afirmaciones en el sentido de que el CNE es una entidad politizada con una marcada influencia, o por lo menos dejándolo así en el ambiente, del ex vicepresidente, y agregando que en relación a la actitud del entonces magistrado César Lourduy, que era es de cambio radical, y su proceso en el Consejo de Estado tiene que ver con un posible delito de prevaricato al quitarle el fuero integral constitucional por ser presidente de Colombia. De momento, así lo presenta el presidente como una aclaración, una rectificación, órdenes que ha cumplido a regañadiente. Por ejemplo, también la que ganó el activista Josías Fiesco, que está esta mañana rechazando los términos en los que el presidente Gustavo Petro presenta las excusas a quienes llamó victimarios, porque dice que no cumple los parámetros que ordenó el alto tribunal. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:47 a.m. No cesa la preocupación por el futuro del gas natural en el país en medio del Congreso número 27 de la Asociación Colombiana de Gas Natural, que se lleva a cabo en Barranquilla y que concentra los ojos de todo el país económico, no solo por tratarse del combustible más importante para 36 millones de colombianos, 60% de ellos de los estratos 1 y 2 y 11 millones de hogares que están conectados a las redes de gas natural domiciliario, sino también porque se trata del nuevo gran ring de boxeo, el nuevo gran terreno de enfrentamiento entre el gobierno nacional y las empresas productoras, comercializadoras y distribuidoras de gas natural en el país. Un escenario que en las últimas horas tuvo a todas las empresas de la industria alertando y llamando la atención por el déficit de gas natural en el país, que hoy nos tiene importando gas para consumo doméstico por primera vez en 46 años y teniendo que pagar mayores precios por el gas que consumen los hogares colombianos, con alzas de hasta el 36% para este año, que podrían todavía seguir aumentando ante los cada vez mayores faltantes, pasando del 4% actual al 7,5% para finales de año y siguiendo al alza por los próximos 3 años, con un déficit de 190 millones de pies cúbicos diarios para el 2026, 286 millones de pies cúbicos diarios para 2027 y 405 millones de pies cúbicos diarios para el año 2028. Números preocupantes que presentó Naturgas, pero que salió
a criticar y a intentar desmentir el presidente Gustavo Petro, quien acusó a las empresas productoras de crear pánico, de especular con los precios y hasta las amenazó de tomar represalias si siguen manipulando y acomodando las cifras. Cifras, no obstante, que no salen de las empresas, sino que salen del mismísimo Gobierno Nacional, del Ministerio de Minas, Comisión de Regulación de Energía y Gas, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Unidad de Planeación Minero-Energética y hasta del gestor del mercado, todas con cuentas oficiales del déficit de gas natural en el país, producto, por lo demás, de decisiones que ha tomado directamente el propio gobierno de Gustavo Petro, como el no entregar nuevos contratos de exploración ni tampoco permitir el fracking que sirve para encontrar más gas. Estás escuchando Blue Radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Sobre la fiebre amarilla, sobre la emergencia en Colombia, sobre la alerta en 27 departamentos del país en vísperas de Semana Santa, la situación es particularmente delicada. La doctora Diana Pava es toxicóloga y es la directora del Instituto Nacional de Salud, que acompañaba al ministro ayer en las declaraciones alrededor del tema de la fiebre amarilla. Doctora Pava, bienvenida, buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Doctora Pava, la fiebre amarilla, quisiera primero la claridad, ¿es la misma, es lo mismo que el dengue? No, no es lo mismo, son dos patologías distintas. Corresponden a una enfermedad viral, pero son por diferentes virus y pues también comparten algunos de los vectores, pero son dos patologías distintas. ¿El mosquito del dengue es diferente al mosquito de la fiebre amarilla? No, el vector es el mismo, lo que cambia es el virus. Son arbovirus, pero en este caso es un virus distinto. Se transmite por un vector que es el mosquito, el Aedes aegypti o el Aedes albopictus o el Amagogus, pero realmente es el virus lo que cambia. El vector es el mismo, pero lo que cambia es el virus. ¿Cómo hace uno para saber que tiene fiebre amarilla y no dengue? ¿Qué diferencia hay en el diagnóstico o en los síntomas? Especialmente es clínico y a nivel médico porque al inicio de la enfermedad los arbovirus tienen características muy similares, malestar general, dolor en los músculos, fiebre, pero ya hacia la primera semana, por eso se llama fiebre amarilla, comienza a presentar una coloración amarilla o ictérica de las escleras o la parte blanca de los ojitos y también de la piel. Es más en la diferenciación clínica y las fases. ¿Y se llama fiebre amarilla por la coloración, por la pigmentación? Es correcto. Sí. De ahí viene su nombre. Si yo no me pongo amarillo, ¿no es fiebre amarilla? No, no es tanto porque cuando uno ya se pone amarillo es porque ya la enfermedad ha avanzado. Lo más importante es que en la parte inicial, donde uno tiene esos síntomas, siempre se acuda a valoración médica y es allí donde hacemos esa valoración y ese diagnóstico diferencial.
Vale. Doctora Pava, ¿y cómo es la vacunación a la que está invitando el Instituto Nacional de Salud? Todos desde el sector salud estamos hablando de que la fiebre amarilla es un evento de interés en salud pública, pero es una enfermedad inmunoprevenible, es decir, que la vacunación me protege. De hecho, las personas que han fallecido no estaban vacunadas. Entonces, la invitación es que desde los 9 meses en adelante, toda la población debería estar vacunada contra fiebre amarilla. Lo que pasa es que ahora tenemos un brote diferente, un comportamiento distinto, porque esto en la región de las Américas se ha comportado más en el área de la cuenca amazónica, pero ahora tenemos un brote en el departamento del Tolima, lo cual ha llevado a esta alerta. Aquí hay una precisión y es que los mayores de 59 años pueden vacunarse. Es una información que queremos darle a la población y es importante que lo realicen. En la circular 012 hay unos anexos en donde se hace una valoración médica o una valoración de talento humano que esté en los puestos de vacunación, se firma un consentimiento y pueden vacunarse y protegerse. Doctora Pava, ¿la vacunación contra la fiebre amarilla es de una sola dosis una vez en la vida o se requieren refuerzos? Es una sola dosis para toda la vida. Sí. Y en este caso, si alguien se vacunó hace muchos años y no recuerda y se vuelve a vacunar, ¿hay riesgo para su salud? No, no lo hay. De hecho, mucho nos ha pasado que de hecho no encontrábamos el carnet o uno dice no estoy en el PAIWeb. Entonces la recomendación, y entiendo la preocupación de la población, es dirigirse al puesto de vacunación. Allí se revisa en el aplicativo PAIWeb si usted ya ha sido vacunado. Si no lo está y no lo recuerda y no lleva el carnet, puede volver a vacunarse, o también se recomienda que se hagan títulos de anticuerpos, pero usualmente no toda la gente lo hace, pero puede volver a vacunarse sin ningún inconveniente. Creo que por la pregunta de Ricardo, doctora Pava, estamos en la misma condición. Viajamos a Brasil, nos pidieron vacuna de la fiebre amarilla, fuimos a la Cruz Roja, nos pusimos la vacuna de la fiebre amarilla, pero no aparece la tarjetica, que es el carnet ese, que también es amarillo, que entregaba en ese momento la Cruz Roja. Entonces, estamos vacunados una vez, pero sin la prueba de que estamos vacunados. Seguramente pueden aparecer a través del PAIWeb, porque cuando la Cruz Roja u otras instituciones realizan la vacunación, lo registran en el PAIWeb. Entonces, si ustedes se acercan al centro de vacunación, se ingresa al aplicativo y allá les corroboran. Pero lo más seguro es que sí aparezcan en el PAIWeb, porque sí, todo está armonizado. Pava. Claro, hay que buscar en la página del PAIWeb, es una buena idea. Pero quiero preguntarle, ¿qué efectos colaterales puede tener la vacuna contra la fiebre amarilla? Sobre todo cuando se habla de mayores de 60 años, porque usted dice que en el puesto de vacunación le dan información a las personas. Sí, se hacen unas preguntas, sobre todo si de pronto ha sido trasplantado, si tiene algunas enfermedades de base, se evalúan los riesgos, si tiene un compromiso hepático, son unas características clínicas que se tienen en cuenta, pero de hecho la vacunación es altamente segura, ¿sí? No genera unos efectos colaterales graves, ni malestar general, ni fiebre, solamente el dolor en el sitio de aplicación, es una de las vacunas más seguras. Y para los niños, pensando en tantos niños que ahorita en Semana Santa van a viajar pues a sitios que podrían estar con el mosquito que transmite la fiebre amarilla, se puede poner desde cualquier edad y para ellos es gratis por obra y gracia del gobierno nacional, o hay que pagar, ¿y cuánto cuesta? Doctora Pava. Totalmente, gracias, totalmente gratuito después de los 9 meses de edad, pero aquí hay que dar una claridad, y es que una cosa es estar vacunado y otra cosa es estar inmunizado. Por eso el llamado es a que 10 días antes, cuando se van a dirigir a estas zonas, se vacunen. Entonces, es una claridad importante. No es que me la pongo hoy y mañana me voy a la zona de riesgo, sino que debería hacerlo 10 días previos al viaje, desde los 9 meses de edad en adelante. Es decir, doctora Pava, quien piense viajar a partir del miércoles santo o jueves santo, ya le cogió la tarde para vacunarse. Sí, de hecho nosotros hemos hecho actividades previas, llevamos más de 6 meses haciendo PMUs cada domingo, cada semana, acompañando a los territorios, y esta movilización se ha dado desde meses atrás, pero en este momento son 10 días antes del viaje, es lo más seguro. ¿Quiénes son prioritarios para vacunarse, doctora Pava? Toda la población, de hecho, desde los 9 meses en adelante. Lo que decimos nosotros y hemos visto es que la mayoría de nuestros adultos mayores que no hayan estado vacunados son los que fallecieron. Por eso esa instrucción de que desde los 59 años en adelante se puede realizar con algunas particularidades adscritas ahí en la circular 012. Pero todos estamos priorizados desde los 9 meses porque eso es una protección para toda la vida. Sí, me estaba preguntando el padre Linero, me dice él, como mayor de 65 años, ¿él puede vacunarse?
Totalmente, si no hay ningún tipo de restricción a través de la circular 012 y según la evaluación que se realice, pero se puede hacer. De hecho, es una vacuna muy segura, como se enfatiza, y hemos vacunado, de hecho, en la población rural, la mayoría de nuestros adultos mayores no salen al pueblo, entonces por eso hemos tenido que ir hasta allá a vacunarlos sin ningún tipo de complicación ni contratiempo. ¿Y los menores? Yo no tengo 65, pero me parece muy clara la respuesta que ha dado la doctora Pava. ¿Cuántos años me dijo usted? Yo 40 y algo. 40 y púyalo. 45 años. Pero no aclare que oscurece, ¿para qué aclara? Tranquilo. No, pero es importante tener claro, entonces, doctora, se va, es decir, las personas que tienen más de 60 años van y allá le hacen un diagnóstico y le revisan si tiene enfermedad de base o algo y le ponen la vacuna. Sí, señor. En el anexo 3 de la circular 012 se hacen unas preguntas. Si usted de pronto ha tenido compromiso por consumo de alcohol, compromiso del hígado, qué antecedentes médicos tiene, y de acuerdo a eso se hace la vacunación, con una previa anamnesis e identificación de factores de riesgo. Pero es una vacuna altamente segura. ¿Y cómo es lo del alcohol? Si toma tragos... Porque obviamente sí, no es tomar de vez en cuando, sino que hay personas que pronto tienen alcoholismo crónico y ya tienen falla hepática o compromiso de su hígado o cirrosis y otras cosas, son unas particularidades bien especiales. Vale. Pero reitero, nuestros adultos han sido vacunados en la zona rural con los equipos básicos, con los equipos médicos y ha sido muy segura, es la mejor manera de protegerlos. Doctora Pava, si yo ya me vacuné como creo haberme vacunado, pero no encuentro el carnet de vacuna, ¿puedo volverme a vacunar 2, 3 veces? ¿No pasa nada? Lo ideal es aplicársela una vez, pero no hay mayor riesgo. Y lo importante es acercarse y revisar si está en el PAI web. La seguridad es que posiblemente está. Si no está, puede volvérsela a poner o hacerse títulos de anticuerpos, que también es una opción muy favorable. Sí, doctora Pava, esta vacuna tiene un costo, ¿no? Usted se acerca a los puntos de la Cruz Roja y tiene que pagar, si no me falla la memoria, tal vez entre 70, 75 mil pesos por la vacuna. Antes hacían brigadas en los pueblos, en los municipios. Dado la situación en Tolima, Putumayo y las otras regiones donde hay riesgo hoy por la fiebre amarilla,